Listo, chicos, ¿me escuchan y ven pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que ahora sí se puede definir como un área protegida, ¿sí? Eh, Podemos decir que es un ecosistema estratégico, ¿sí? Se puede decir que también es un área de reserva o que son parques nacionales naturales, ¿cierto? Que pues también se van a conocer como distritos integrados para el manejo de recursos naturales o reservas naturales o santuarios de flora y fauna, que son los lugares que se catalogan en este decreto. Este decreto no solamente incluye parques, no solamente indica que se deben conservar ciertos lugares estratégicos, ¿cierto? Que se conocen como ecosistemas estratégicos, sino que también se deben preservar y cuidar todas las áreas de reserva, todos los parques nacionales naturales, los distritos que también se conocen como distritos integrados para el manejo de los recursos naturales, las reservas naturales, los santuarios de flora y fauna, ¿cierto? Cada uno de estos lugares tiene sus diferencias que las vamos a ver más adelante cuando hablemos propiamente de lo que son parques nacionales naturales. Vamos a ver las diferencias de en qué consiste un parque nacional natural, en qué consiste una reserva natural, un santuario de flora y fauna. ¿Conocen algún santuario de flora y fauna acá en Sibundoy? ¿No? O en Santiago, en los lugares Sí, donde ustedes profe, vivan. Sí, dime. en Colón hay uno que queda por San Sebastián hacia arriba. Ujú. Y creo que son de dos señores de apellido Barrera Sí. y es bien bonito. ¿Y qué tiene el lugar? Tiene como que varios tipos de flores, o sea, como que es bien llamativo, bien diferente y ahí también hacen como que estudios y todo así. Mm, sí. Entonces, en ese caso, vean que ahí ya hay una gran diferencia, ¿cierto? Parques nacionales naturales es del Estado, es público, ¿sí? A pesar que cobran, esos parques nacionales naturales son propiedad de todos nosotros, mientras que ese santuario de fauna y flora que nos habla Paola, ¿sí? Es de dos personas, ¿me recuerdas el apellido de las personas? Barrera. De dos personas de apellido Barrera, ¿sí? Es propiedad privada, es propiedad de ellos. Ellos quisieron darle a su finca, ¿sí? Una designación de tipo natural, ¿sí? Pero pues ya veremos más adelante en qué consisten estas diferencias. Entonces el Estado no solamente incluye como áreas de protección lugares públicos o lugares de todos nosotros, sino que también lugares privados. Las personas que tengan sus fincas y las quieran designar para conservación de la naturaleza y para ecoturismo y todas estas cuestiones, lo pueden hacer y esto está incluido dentro de este decreto como lugar conocido como ecosistema estratégico o como lugar de protección, ¿sí? Eh, Además, ya hablando propiamente de la Constitución Política de 1991, en esta Constitución, vean que casi 20 años después, ¿sí? Se habló de elevar el manejo de la protección de los recursos naturales. Antes sí estaba establecido como ciertas leyes, ciertas normas, ¿cierto? Este código que ya les mencioné, pero no estaba, como les digo yo, como en una categoría alta, ¿sí? Estaba, como les digo yo, como si fuera una legislación, pero pues como que no importaba mucho, ¿sí? Pero ya para 1991 ya se entendía, después de todas estas declaraciones internacionales que sucedieron, ya el país, en el país se empezó a dar cuenta de la importancia del medio ambiente, ¿sí? Y se elevó esta protección de los recursos naturales y del medio ambiente a categoría de norma constitucional.
Es decir, que antes no estaba dentro de la constitución política, ¿cierto? Y ahora, para la constitución política de 1999, sí entró como norma constitucional, es decir, de lo que más importa en nuestro país. Todo lo que está dentro de la constitución política es lo que rige nuestro país, lo que maneja en nuestro país a grandes rasgos y en lo que se considera, por ejemplo, lo más importante, ¿sí? Y en esta norma constitucional se reconoce la obligación del Estado, es obligación del Estado y de nosotros como colombianos proteger las riquezas culturales y naturales de nuestra nación, ¿sí? ¿Por qué culturales? Porque de la naturaleza siempre van a depender todas nuestras actividades culturales. Lo que vemos acá, no sé, con los indígenas, ¿cierto? Que tienen muy sus resguardos, muy sus actividades propias de su cultura, ¿cierto? Y tanto así que tienen un festival por allá para febrero, ¿cierto? En el cual pues muestran todo lo que hacen, celebran, bailan, reparten gran cantidad de chicha y ustedes supongo que han celebrado, los que son de acá, ¿cierto? Y se alcanza a ver como esa interacción del indígena con la naturaleza, si se ponen plumas, se ponen flores, se ponen, no sé, hacen estos castillos, cogen animales y celebran con ellos, ¿cierto? Y se puede ver esa interacción cultural con la naturaleza, ¿cierto? Y nosotros también tenemos cierta interacción cultural con la naturaleza. No sé, que la mamá coge la planta de ruda, que porque es de buena suerte y quita los parásitos, no sé, estoy inventando lo de los parásitos. Entonces, eso también es una apropiación cultural, ¿sí? Que la mamá utiliza o la abuela utiliza que la hoja de manzanilla, que porque es tranquilizante y ayuda a dormir. Eso también es un proceso cultural que ha sido adquirido por nosotros también generación tras generación para los que no somos indígenas, ¿cierto? Que nuestras mamás, nuestras abuelas nos han ido indicando que en qué nos puede beneficiar ciertos materiales de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la importancia cultural, se habla de la importancia cultural de la naturaleza con nosotros como colombianos. Acá me dicen una costumbre del cabildo donde sacrifican a un gallo. Pues sí, eso ya es como muy de ellos y pues la verdad no quiero entrar como a criticar ¿cómo les digo yo? O a hablar a favor de esto. Ya eso es de ellos. eh, Ellos lo harán por X o Y razón, a pesar de que a algunas personas les parezca bien, a algunas personas les parezca mal, ¿sí? Entonces, pues eso ya es como muy de ellos. Lo importante ahí es que no se está afectando, hablando propiamente de la legislación colombiana, ¿no? No se está afectando la estructura de un ecosistema, no se está degradando ningún ecosistema ni se están alterando ciertos servicios ecosistémicos. Si es un animal que sufre y todo eso, ¿sí? Pero eso es un animal domesticado y además no es un animal que esté en vida silvestre. Ya si hablamos de actuar con animales en vida silvestre y en peligro de extinción, ya sería otra cuestión, ¿sí? Pero pues no voy a entrar en estas cosas de defender o de atacar lo que hacen los indígenas. Bueno, además, em, en este caso, el artículo 8 de esta constitución, donde se habla propiamente de la legislación ambiental, pues tenemos que, se habla del derecho de nosotros como colombianos a tener un ambiente sano. Ya solo se ha mencionado propiamente durante varias ocasiones de nuestra clase, de nuestras clases anteriores, pero en este caso, en la legislación ambiental, en el artículo 8, es donde se menciona que nosotros tenemos derecho a un ambiente sano. Y además no solo nosotros, sino que también lo tienen las generaciones futuras, es decir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente, para los que quieran tener hijos o tengan, no sé, sobrinos y así. También en el artículo 79 se habla del desarrollo sostenible que debe tenerse muy en cuenta en nuestro desarrollo como país como un modelo de crecimiento económico, ¿sí? Es decir, que el crecimiento económico de nuestro país, ya que somos un país tan natural, tan mega biodiverso, con tanta cantidad de recursos naturales, debemos
desarrollarnos a partir de un desarrollo sostenible, o es decir, de incrementar nuestra economía a partir de un desarrollo sostenible, que quién me dice que les he dicho yo que es desarrollo sostenible. ¿Nadie? ¿Nadie levantó la mano? Bueno, el desarrollo sostenible, ya varias veces les he dicho, es estas actividades o esos procesos en el cual el Estado o el país busca pues tener ganancias económicas a través del aprovechamiento de los recursos naturales renovables, ¿sí? Al aprovechar estos recursos naturales renovables se causa una degradación de los ecosistemas. Por lo tanto, debe hacerse este aprovechamiento de los recursos naturales, ¿sí? De una manera sostenible, es decir, que no se deben degradar no se deben explotar estos recursos hasta que ya no quede, como les he dicho, la última gota de agua, la última especie de planta o la última especie de animal de X o Y ecosistema. Siempre se debe estar devolviendo al ecosistema lo que se está extrayendo, pues para que estos ecosistemas no se dañen, perduren a través del tiempo, nos beneficien a nosotros y beneficien a las generaciones futuras, ¿sí? Y pues tener un modelo de desarrollo sostenible, pues va a garantizar que mejore la calidad de vida, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en la laguna de la Cocha, que el agua es muy limpia, muy clara, que el aire es muy limpio, ¿cierto? Entonces, no solamente es el bienestar económico, solo nosotros los colombianos pensamos en plata, pero no pensamos en salud, ¿cierto? No pensamos en qué aire estamos respirando, qué agua estamos tomando, ¿cierto? No pensamos en ese tipo de cosas. Y en este caso, pues nos va a mejorar el tener un desarrollo económico sostenible, ¿cierto? Mejorará nuestra calidad de vida, generará un bienestar social, ¿cierto? De nuestra nación y esto pues será dado sin agotar los recursos renovables. Como ya les decía, no podemos agotar la última gota de agua, el último animal, la última planta, sino que tenemos que estarle devolviendo a los ecosistemas o a la naturaleza todo lo que nos están dando, ¿cierto? Para permitir que las demás generaciones lo puedan utilizar. Es lo que dice básicamente la Constitución Política en ese artículo 8 y en ese artículo 79. Listo. Eh, Además, en cuanto a estos antecedentes, la Constitución habla muy claro, ¿sí? O es muy clara cuando habla de destacar el deber del Estado, ¿cierto? eh, el deber del Estado para la protección de la diversidad o la biodiversidad, ¿cierto? Es muy necesario para nosotros como país tan natural, por decirlo así, es muy necesario proteger toda esa diversidad y toda esa integridad del medio ambiente que el medio ambiente nos está ofreciendo, ¿cierto? Y esta protección debe ser dada a partir de la conservación de áreas de especial importancia ecológica, que son todas estas áreas que yo ya les mencionaba, parques naturales, reservas forestales, santuarios de flora y fauna, ¿sí? Además de las otras, ¿sí? Y además de cuidar o conservar esas áreas de importancia ecológica, también se debe planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto se debe planificar para que se dé un desarrollo económico, eh, un desarrollo económico sostenible, ¿sí? Lo que ya les mencioné. Y pues estos recursos naturales deben ser aprovechados de la manera más óptima, de tal manera pues que se garantice el desarrollo sostenible de la región que está aprovechando ese recurso, ¿cierto? Pero además garantizando la conservación de ese recurso, de ese ecosistema que nos está ofreciendo ese recurso, y además si estamos interviniendo todo ese ecosistema, pues debemos generar algún proyecto de restauración o por lo menos, si ya no se puede restaurar ese ecosistema, generar algún proceso de sustitución. Entonces, que se perdieron ciertas, no sé, especies, pero entonces ponemos otras, ¿sí? Pero en esto ya, cuando hablemos en ecología,
o cuando hablemos de especies invasoras, cuando ustedes vean ecología conmigo o con otra profesora, van a hablar que el proceso de restauración no debería hacerse una sustitución, porque en general se empieza a cambiar la, como les digo yo, la funcionalidad del ecosistema, y ese ecosistema nuevo puede que no funcione, ¿cierto? Ese ecosistema que está sustituyendo al anterior puede que no funcione, ¿cierto? Puede que genere otro tipo de beneficios o otro tipo de perjuicios a la sociedad de la que está alrededor de ese ecosistema, o puede que lleguen o permita que lleguen especies invasoras. Por eso es mejor restaurar un ecosistema que sustituirlo. Restaurar es tratar de generar que vuelvan las mismas especies a ese lugar para que vuelvan a tener las mismas interacciones ecológicas y darle la funcionalidad al ecosistema que debe tener, ¿sí? Eso pues en cuanto a mi opinión, pero la legislación colombiana dice que el ecosistema debe ser conservado, restaurado o en el peor de los casos sustituido, que esto para mí no debería ser, ¿sí? Pero bueno, eso está en la legislación colombiana, en nuestra constitución política y pues se debe hacer, ¿sí? Y pues en este caso es importante hablarles de que en nuestra legislación ambiental hubo una persona muy importante que fue el biólogo colombiano Germán Márquez Calle, ¿sí? Que pues él ha sido de las personas que más ha influido en lo que conocemos hoy en día como legislación ambiental de nuestro país, ¿cierto? Todas esas leyes o las leyes que aparecen en ciertas partes, la mayoría, ¿no? De la legislación de 1991 y algunas de las leyes actuales son gracias a él. Él ha sido una persona que conoce de ecosistemas, conoce de ambiente y además conoce de legislación, ¿sí? En este caso ambiental. Y pues él fue coordinador del Comité de Área de Estudios Ambientales, ¿sí? Esto pues ya para la década de los 90, ¿cierto? Y gracias a él pues se dio origen al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, que se conoce como IDEA UN, ¿sí? Es decir, Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, ¿sí? Y gracias a este señor y a este instituto, ¿sí? Se han realizado gran cantidad de estudios en los cuales se han podido dar unos primeros acercamientos, ¿cierto? En este caso conceptuales, en las cuales se empieza a hablar de la protección del medio ambiente. Gracias a este señor y gracias a todo lo que se ha investigado, no solamente con este instituto, sino con otros institutos, pero pues este es como el que ha liderado la investigación ambiental, ¿sí? Se ha podido hablar en la década de los 90 de unos primeros acercamientos de qué es lo que se debe hacer con el medio ambiente y de qué es lo que es ecosistema estratégico, qué es lo que es santuario, qué es lo que es resguardo, ¿sí? O bueno, el resguardo no indígena, resguardo natural, ¿sí? En ese caso, pues este señor pues se ha podido hablar sobre la protección del medio ambiente, ¿sí? Y pues esto, él también actuó como asesor de la política ambiental del Plan Nacional de Desarrollo, que fue realizado entre 1994 y 1998. Vean aquí todo lo que ha cambiado la legislación ambiental, que ya se habla de una política ambiental, ¿sí? Del Plan Nacional de Desarrollo. No solamente se habla de desarrollo económico del país, sino que también se habla de que necesitamos manejar el medio ambiente para que nuestro país se desarrolle económicamente, ¿sí? Y todos nosotros como colombianos tengamos un ambiente sano, ¿sí? Esto pues se desarrolló pues básicamente en la unión con este instituto y el Ministerio del Medio Ambiente, ¿sí? Y la Dirección Nacional de Planeación, ¿sí? Además del programa de protección de ecosistemas estratégicos, ¿cierto? En la cual pues se expuso por primera vez un instrumento que desde la política nacional puede manejar lo que son los ecosistemas, los lugares de protección o los lugares de los cuales podemos abastecernos para generar ese desarrollo sostenible, ¿cierto? Esto pues fue como la parte más importante, se creó esa política ambiental del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto?
Ya después de esto, cada gobierno de turno ha desarrollado pues su propia política ambiental, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, cada que un candidato pues se presenta para ser presidente, ¿cierto? Presenta todos sus planes, ¿cierto? Y dentro de esos planes de gobierno presenta una política ambiental, donde se dice voy a favorecer tales ecosistemas o voy a tratar de explotar esto para generar esto, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros como personas que trabajamos en la parte ambiental, por lo menos nos leamos todas estas propuestas que nos traen todos estos candidatos y ver qué es lo mejor por lo menos para el medio ambiente. Pero eso es el problema. Nosotros como colombianos no leemos, votamos por el que nos dice otro, ¿cierto? Y por eso es que estamos como estamos, ¿sí? Bueno, en este caso, pues él también se desempeñó como consultor en temas de ecosistemas estratégicos colombianos y pues ha sido asesor del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? En el cual, pues en 1996 se consolidó, pues gracias a todo esto, quien nos ha ayudado a hacer como un investigador muy reconocido sobre el tema de protección de ecosistemas, de qué son ecosistemas estratégicos, qué se debe proteger, qué no se debe proteger, qué se puede aprovechar, qué no se puede aprovechar, ¿sí? Esto es lo que este señor nos ha ayudado, ¿sí? Y pues en este caso, también la legislación, permítame que yo pensé que ese libro se veía chévere ahí, pero no, no me gusta para nada. Permítame, me arreglo eso y ya. Listo. También, pues todo lo que, a partir de lo que este señor hizo, ¿cierto? Lo que el señor Germano, el biólogo Germán Márquez ha hecho, ahora sí se habla específicamente de qué es lo que es un ecosistema estratégico y de lo que es un lugar de protección ambiental, ¿sí? En este caso se hace referencia, ¿sí? Especial a los lugares de protección o los ecosistemas, ¿cierto? Y de cuáles son las áreas estratégicas que se deben proteger, ¿sí? Y pues todo esto se encuentra en la Ley 99 de 1993, ¿sí? A partir de la Constitución Política ya se crearon todas estas políticas ambientales. Este biólogo Germán que ya les mencioné, pues ha ayudado a establecer o ayuda a establecer que en la Ley 99 de 1993 se creara el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, SINA, que creo que yo ya les hablé a ustedes de eso, del SINA. El SINA, como ya su sigla lo dice, es el Sistema Nacional Ambiental, el cual pues de, eh, se encarga de dar la mayor legislación o de entender cómo es que funcionan nuestros ecosistemas y de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer con estos ecosistemas, ¿sí? Y pues en esta también se afirma, ¿sí? Que pues los ecosistemas estratégicos son lugares prioritarios y que deben estar dentro de las políticas de gobierno, es decir, dentro de cada gobierno, dentro de lo que vaya a dirigir un presidente, un gobernante, un alcalde, deben estar esas políticas de gobierno en donde se incluya el medio ambiente, ¿sí? Pues ya que estas políticas de gobierno son la base, ¿sí? Para que se promueva la conservación de todos los recursos naturales. Y promover la conservación de los recursos naturales ya sabemos que nos va a beneficiar a todos nosotros, ¿sí? Además, en esta ley, en la ley 99 de 1993, se van a considerar áreas estratégicas, ¿cierto?, para la conservación en general del recurso hídrico, ¿sí? Se habla de que el recurso hídrico es el que debe conservarse prioritariamente, ¿sí? Podemos hablar de otros recursos, pero prioritariamente se debe conservar el recurso hídrico porque es a partir de lo que nosotros podemos sobrevivir, no solamente de lo que podemos tomar, sino que el agua nos va a poder ayudar a generar, no sé, a cuidar cultivos, a generar, no sé, acueductos y alcantarillados, ¿cierto? Y pues todo esto nos va a generar para nuestra propia alimentación y nuestra propia salud, ¿sí? Eh, Profe, dime.
Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Por las noticias estaban pasando que, bueno, que ya no quitaron el fracking, ¿no? Ujú. Eso fue por los senadores, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero pues claro que a veces hay mucha desinformación. ¿Habría alguna posibilidad que quieran volver a, como a refutar, volver a apoyar eso? Porque mire, yo he hablado con un profesor con el que me gradué en el 2013 Ujú. y es uribista pues a morir. No tiene nada que ver política, ¿no? Ujú. Pero sí el pensamiento. Él decía que como país Colombia es un país como tan, como le dijera, como pobre, por decirlo así. Ujú. La única forma de que nos volvamos ricos es explotando, o sea, sacando petróleo para que nosotros tengamos economía, prácticamente. Entonces, o sea, yo tengo esa pregunta, ¿habría alguna posibilidad que de pronto se refute esto de volver a apoyar el fracking? Porque sería terrible, la verdad. Sí, pues de hecho, no sé si ustedes cada rato ven que están como en estos debates. Uf, este debate yo lo he visto, uy, yo no sé, desde que estaba haciendo por allá mi tesis, antes de la tesis, por allá 2017, 2018, están con el cuento del fracking, que el fracking acá en Colombia hizo boom más o menos para el 2015, 2016, sí, como que llegó esa idea de explotación minera a partir del fracking, ¿sí? Sí, es cierto que Colombia debe desarrollarse, pero lo que sucede acá en Colombia es que el desarrollo o la economía únicamente aplica para el rico, para el pobre nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada rato se propone que se traiga fracking, pero es para que las empresas de todas estas personas riquillas, que son las que mandan el mundo, las que mandan en Colombia, y sí, en el mundo, para que las empresas de estas personas ricas se beneficien, ¿sí? Y pues cada rato están insistiendo estas empresas, vea, yo necesito explotar esto, les voy a dar regalías, les voy a dar trabajo, pero con la condición de que ustedes me dejen explotar este recurso, en este caso, explotar oro o X mineral a partir de la implementación del fracking, ¿sí? Y cada rato estas empresas van a estar insistiendo, presentando propuestas de extracción y todo eso, y pues eso a los humanos somos muy ambiciosos a los ojos de pues todas estas personas que no conocen el ambiente, ¿cierto? Yo les decía hace ya algunas clases que la mayoría de personas que están en el poder no conocen de medio ambiente, no saben, ni siquiera saben qué es el agua prácticamente o para qué sirve el agua, porque si están proponiendo traer fracking, no saben qué es lo que va a suceder con los cuerpos de agua, ¿sí? Y a estas personas se les llena la mente plata, 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 lo que yo pienso, ¿no? No piensan en qué va a pasar con estas fuentes hídricas y cada rato van a estar proponiendo, volvamos a proponer fracking, vamos a proponer fracking, que no sé quién es esta Paloma, creo que es esta que es cada rato es que está proponiendo lo del fracking, ¿sí? Y ella. Ajá. Entonces, en este caso, ella, pues seguramente, ustedes si son curiosos, busquen qué empresas tienen los familiares de ella, que seguramente los familiares de ella tendrán empresas mineras, o si no es ella misma, tendrá alguna empresa minera y por eso ella cada rato hagamos fracking, hagamos fracking, hagamos fracking. De hecho, un ejemplo, lo que pasó con Avianca. Este duque le prestó un montón de plata a Bianca, pero esto porque hay ciertos intereses familiares. La hermanita del presidente es la gerente de Avianca en este momento y por lo tanto le va a prestar plata a la hermanita para que ella salve la empresa y no pierda su empleo, no pierda su plata. ¿Sí? Eso es lo que generalmente sucede en el país. Y cada rato, como les digo, estas empresas van a estar ahí golpeando en la puerta, cada rato, ahí ¿cierto? Diciendo, vea, yo necesito extraer cierto recurso, denme la licencia, aprueben esto, aprueben la extracción, el daño ambiental y todo esto. ¿Qué es lo que sucede con estos? Profe, Ujú, y sí. nosotros como colombianos, ¿cómo podríamos, o sea, evitar eso? Porque, mire, la semana pasada también estaba leyendo que en el puerto de Tribuga, creo que eso queda entre Quibdó, no sé, por allá, Ujú, que querían hacer un puerto. Y pienso que, pues leyendo lo que decía ahí, afectaría demasiado la fauna, porque ujú. como que hay unas ballenas súper importantes ahí. Entonces, o sea, a cada rato quieren es como al país acabar con todo
lo único que les interesa a los ricos y porque Ujú, es, pocas personas son poderosas en este país, ¿no? ujú, Entonces quieren a cada rato pues hacer ese daño. O sea, mi pregunta es como colombianos, ¿cómo podríamos como evitar ese tipo como de cosas? Porque las leyes existen, ujú, pero a ver si las hacen cumplir. ujú, Es claro. difícil. En ese caso, ya hemos visto históricamente que acá en Colombia las protestas no sirven, porque al que protesta, al que es líder social, lo Lo van matan. matando, ¿cierto? En ese caso, protestas no pueden servir, ¿sí? Además que nosotros estamos, en este caso para Sibundo y el caso del pueblito del Chocó, que me mencionas, allá protestar es hacer nada, ¿sí? Porque no hay quien lo escuche a uno, no hay medios de comunicación que manden un video a todo el mundo, por decirlo así, sin denigrar a los medios de comunicación del municipio o de donde sea, ¿sí? Pero no están todas estas grandes empresas de comunicación, ¿sí? Protestar no sirve. ¿Qué se puede hacer? Uno, lo que yo les digo, derecho de petición, pero ese derecho de petición no puede ser hecho por una persona, sino debe ser hecho por varias personas del pueblo. Entonces, que acá nos quieren meter X minería, entonces en ese caso, un derecho de petición al alcalde, bueno, en ese caso no tengo muy bien entendido a quién se debe presentar ese derecho de petición, de que eso no se puede hacer y se presentan las razones del por qué. Uno, meterse por el lado legal, obviamente empaparse mucho legalmente de qué se puede hacer, convencer a la gente de no dejarse meter plata, además de que como les digo, nosotros los humanos somos muy ambiciosos y cada rato es plata, plata, plata. Pues obviamente la persona que hace minería, que trabaja como minero, la persona que trabaja como pescador, la persona que trabaja en el sector del turismo o lo que sea, pues va a necesitar plata y va a decir, yo necesito trabajar, yo necesito ese trabajo y yo por eso voto que sí a esa, yo espero que venga esa empresa a darme trabajo, ¿sí? Que muchas veces no lo hacen, traen personas de otro lado. En ese caso, pues hay que presentar también una alternativa económica, ¿sí? En ese caso, aprovechamiento de, no sé, de turismo para ver las ballenas, ¿sí? O aprovechamiento de, no sé, la existencia de X planta para producción, estoy inventando, de champú, y ese champú lo vendemos como, no sé, como tonificador del cabello, estoy inventando, ¿sí? No solamente es de estar, no traigan, no traigan, no traigan, sino de ver que las personas también, todos necesitamos plata, todos necesitamos un recurso de donde vivir, ¿cierto? Y presentar una alternativa económica, que obviamente cuando se habla de una alternativa económica de tipo natural, como no es extractivista, ¿sí? Entonces no va a haber, no va a ser la millona de plata, pero por lo menos va a haber plata para esas personas. Además de que en Colombia somos muy cortoplacistas. Cortoplacista es querer tener plata en poco tiempo, ¿sí? En ese caso, al querer ser cortoplacista, perdón, en ese caso queremos extraer y sacar y dañar, ¿cierto? Y tener plata y el ecosistema que se joda y las personas que toman agua de ese lugar, pues que se jodan y así, sin ver el propio daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. No sabemos qué es lo que está pasando con esa regulación de ese clima, de esos ciclos biogeoquímicos de los nutrientes y sin saber cómo nos va a afectar a nosotros mismos. Eso es lo que no se piensa. Se piensa en el cortoplacismo, se piensa en la plata rápida y se piensa en favorecer nomás al rico y no favorecer al pobre. Sí, sí me hago entender qué es lo que debería hacer uno como pueblo, por decirlo así. ¿Sí es claro para ti, Tatiana? Sí, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, eh, continuando, pues, a ver, que me perdí. Me emocioné mucho hablando y me olvidé que era lo que les estaba diciendo. Mm, Bueno, acá pues también en esta ley pues se habla y se afirma que los ecosistemas estratégicos que son prioritarios en las políticas de gobierno pues van a ser base para la conservación de los recursos naturales, ¿cierto? Y pues de esta manera se deben considerar estratégicas las áreas para la conservación. Cuando yo les hablo de estratégico, no solamente es de que solo nos provean de agua o de X o Y elementos, sino que también haya de pronto un aprovechamiento
económico, ¿sí? Por eso el ejemplo que les decía cuando Tatiana preguntó esto, no solamente es de decir no intervengan, no intervengan, sino presentar propuesta de, mm, una propuesta de una alternativa económica, ¿sí? En sí, de la conservación del recurso hídrico que pues va a surtir, en este caso, los acueductos, los cultivos, todo lo que se necesite para utilizar agua, ¿cierto? Y pues todas estas manifestaciones, pues en ninguna de sus partes, pues va a definir cuáles son sus características ni cuáles deben ser considerados como tales. En este momento, para esa época, todavía no habían características para definir qué era estratégico y qué no era estratégico, ¿sí? Habían todos estos conflictos, por eso les hablé de este biólogo que ayudó mucho como en terminología, en definición de qué es qué, porque es que eso debemos tenerlo muy claro, ¿cierto? Si no sabemos qué es algo ni para qué sirve, pues para qué lo vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se debe definir bien cuáles son las características de ese lugar estratégico a conservar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Y además, exactamente cuáles son los límites de ese lugar. Por eso les hablo yo de qué es lo que establecer esos límites de ese lugar de protección nos ayuda a saber qué podemos conservar y qué podemos explotar, ¿cierto? Por eso les hablo constantemente de un desarrollo sostenible, ¿sí? Bueno, toda esta clase va a ser básicamente de antecedentes de la legislación ambiental colombiana, que nos han llevado a lo que hoy somos como legislación, ¿sí? También esta ley 99 de 1993, pues nos habla en su artículo número 108 de la adquisición por parte de la nación de las áreas o los ecosistemas de interés, que en este caso esas áreas o ecosistemas de interés deben ser estratégicos para la conservación de los recursos naturales, ¿sí? Y esta conservación de esos recursos naturales la va a hacer las corporaciones autónomas regionales y estas pues van a estar coordinadas o van a estar enlazadas con el apoyo de las diferentes entidades territoriales. Cuando yo les hablaba en este principio me olvidé, principio subsidiario, ¿sí? Les hablaba que debíamos estar como, tanto el gobierno de turno debería estar como en concordancia con las comunidades indígenas y la misma comunidad del lugar, ¿cierto? En este caso, esas corporaciones autónomas regionales van a ser como ese ente que va a coordinar el manejo del medio ambiente, teniendo en cuenta lo que establece el alcalde o el gobernador, ¿cierto? Lo que establece digamos, en ese caso, la autoridad departamental, porque como ustedes saben, estas corporaciones autónomas regionales son en general de tipo departamental o regional, ¿cierto? Y pues van a estar relacionadas con lo que dice este gobernador de turno del departamento y con lo que dicen estas comunidades indígenas y la comunidad social de la misma región, la que se esté cuestionando este lugar, ¿cierto? Y pues estas corporaciones se van a encargar de adelantar todos los planes de confinación que van a ser necesarios para adquirir y definir esas áreas o esos ecosistemas estratégicos que deben ser conservados, preservados y recuperados. Chicos, se nos va a acabar el tiempo, entonces salimos y volvemos a ingresar. Gracias.